cómo un empresario puede manejar la timidez, el rechazo y también aprender a pedir ayuda. Hoy día en el diván de Luis tenemos a José Manuel Cuántico, le dicen, ya nos va a contar por qué, asesor y educador financiero, autor de Dominando el Sistema y fundador de Mundo Cuántico. En realidad es José Manuel Carvajal Umpiri, pero su nombre, digamos, de combate es José Manuel Cuántico. Buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor Luis? Un gusto estar aquí con usted. Tú vienes de una familia de comerciantes, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, sí, yo recuerdo los recuerdos más, digamos, más lejanos que tengo de mi infancia es cuando vivíamos en una casa de esteritas allá en San Gabriel Alto, Villa María del Triunfo. Yo era de esos clásicos niñitos cochinitos que paraban en la calle, que se les salía el moquito y se comía su moquito, ya ese era yo, de eso. Viví en ese mundo que me bañaba en una tina, porque no había agua, no había servicios básicos. ¿De qué año más o menos estamos hablando? A ver, yo tengo 46 años, así que retrocedamos unos 40, 42 Ya, años. ya unos 46, 7 años. Ujú. Ya. Sí, 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 más o menos. De ahí nace, digamos, mis primeros recuerdos, digamos, bastante humildes, se podría decir, pero al mismo tiempo, mientras voy creciendo, solo conocí trabajo, por así decirlo, porque mi familia siempre ha sido trabajadora. No, nunca he tenido un patrón de empleado, por así decirlo, o referentes de empleados. Todo era salir a vender, a vender. Por ejemplo, mi mamá tenía su puesto de venta de pollo y de niño nos íbamos a ayudarle. Siempre nos hacían participar de las labores, de las actividades de la familia con respecto al negocio, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sé cómo matar un pollito, cortándole ahí su pescuezo, metiéndolo a la olla, pelar. Todos esos procesos yo los aprendíamos de pequeño. Entonces, también... Ella trabajaba en el... ¿Y tu papá? Mi papá, en esa época teníamos un puesto ambulante de lo que es venta de ceviches, que ahora ya es un restaurante que tiene más de 40 años. También de adolescentes íbamos a trabajar allá. La mentalidad de mi familia siempre era que los hijos tienen que aprender parte del oficio de la familia, así no se dediquen a ello, pero tienen que saberlo, porque eso les va a servir en su vida algún día cuando quieran trabajar, o sea, no ser flojos, a saber hacer cosas, barrer, trapear, o sea, todo eso nos enseñaron desde pequeño, lavar a mano y todo ese proceso que parece simple, pero no lo es, todo No, tiene una técnica. claro que no. ¿Y Ujú. cuántos hermanos son ustedes? Total somos cuatro, dos de una generación y dos de otra generación. Mi hermana es la mayor por 2 años y luego de 10 años aproximadamente nacen dos hermanos más. O sea, digamos, somos muy diferenciados porque somos dos generaciones totalmente diferentes, ¿no? Ya. Y digamos, todos se han dedicado al comercio, a lo... No, no necesariamente. A pesar que todos vivimos en la misma casa y tuvimos el mismo entorno, eh, pero creo que eso hace la diferencia en las personas, ¿no? De alguna manera el único que ha ido por un rumbo empresarial o emprendedor o de temas de negocios e inversiones he sido yo, Ya. porque eso ha despertado en mí desde muy pequeño. Ese perfil, por ejemplo, no lo tiene mi hermana. Y aparte que, bueno, nuestra niñez, digamos, no es que haya sido dura, pero a veces cuando mi hermana, por ejemplo, habla de esas épocas, ella sufre, le afecta, llora. Y es algo que yo no, digamos, lo he pasado de otra manera y creo que eso afectó las decisiones que podamos haber tomado en el futuro, ¿no? Entonces, yo siempre desde pequeño me recuerdo que he querido tener riqueza, grandeza, pero no tenía claro cómo era. Simplemente era como que quiero algún día viajar, tener cosas, carros, casas. ¿Y por qué querías esa riqueza, algo te El decía que la busques o alguna vez sufriste alguna discriminación? Cuéntame un poco. Bueno, la verdad nunca me he puesto a pensar por qué, solo me Ya. acuerdo de la sensación de que sí quería eso. Es como, no sé, es como preguntarle a alguien por qué te encanta el fútbol, ¿no? O sea, no lo sé, pero le encanta, uno sabe que le encanta. Y en mi caso será porque desde pequeño vi a mis padres trabajar
y todo era negocio, entonces pensé que la vida era así, supongo que lo normalicé y para hacer cosas, tener cosas, se requiere dinero, o sea, desde pequeño percibes eso. Entonces, si quieres tener mucho, necesitas tener mucho dinero, ¿no? Supongo que mi mente lo asoció. Entonces, si yo quería cosas, así quería cosas, pero no es porque no recuerdo ningún evento de discriminación en sí, pero sí de, digamos, de la satisfacción que te da tener cosas, ¿no? Más ropa, una mejor bicicleta o cosas así. Supongo que es eso, la verdad nunca me he puesto a pensar fue el detonante, solo recuerdo la sensación de querer eso, de saber que tú quieres algo. Ya, de Ujú, querer adquirir ujú. bienes, por decirlo Claro, de pero alguna a forma. esa edad no eres consciente de eso. O sea, en esa edad solamente era como que querías ser grande, tener dinero, pero no tenía claro la estructura ni nada. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo, y me tomó muchos años entender, digamos, cómo funciona la vida, los negocios. Aprendí bajo prueba y error, ya que mis papás no eran profesionales, pero sí eran trabajadores que empíricamente lograron cierto, digamos, nivel económico. Éramos clase media y básicamente porque eran comerciantes. Entonces no tuve una guía. Yo diría que tampoco fue culpa de ellos, ¿no? O sea, digamos, ellos tenían la posibilidad de que yo pudiera ir a un mejor colegio, pero yo hice primaria y secundaria en un colegio nacional, pero no es porque no pudiéramos o estar en otro, sino que simplemente tampoco a ellos se les ocurrió y les era más práctico. El colegio estaba frente a nuestra casa, pero yo ¿En diría, dónde era eso? ¿Seguía siendo ahí en sí, seguía Miraflores? así, de la casa a casa seguimos teniéndola. Pero si nos ponemos a pensar ahora que ha pasado el tiempo, uno diría, oye, pero si tienes mejores recursos, le hubieses dado una mejor educación, porque digamos, de hecho reconocemos que somos inteligentes, tanto mi hermana, mi persona y esto. Entonces, con una mejor preparación, hubiésemos quizá tenido mayores resultados de los que incluso tenemos en este momento. Pero ya del pasado pisado, como quien dice, está de más hablar de las posibilidades, ¿no? El famoso hubiera. Pero sí, o sea, yo me doy cuenta de ello, ¿no? Y los entiendo, ¿no? Porque nadie te enseña a que deberías invertir en educación, en tus hijos, o guiarlos. O sea, a nosotros nadie nos guió. Por ejemplo, a mí Claro, nadie me guió. no hay una escuela de padres ni de madres, son Es siempre correcto. hijos y bueno, la intuición, lo que vio, las experiencias anteriores te van, ¿no? Te van diciendo cómo deberías educarlos, qué es lo que deberías hacer. Entonces, Es correcto. tú pensarías ¿qué enseña más para los negocios? ¿La educación formal o el aprendizaje así en la calle, en vivo y en directo? Si tuvieras que poner una prioridad, yo diría la puesta en marcha en la calle y después puedes ponerle base teórica, porque si lo haces al revés, la base teórica no asegura resultados, porque los negocios se basan en resultados, resultados se basan en ventas o ingresos, pero no hay ingresos si no hay ventas. Entonces, de nada sirve que tú lleves cursos, diplomados o una carrera profesional si al final no eres capaz de generar ventas, porque si no hay ventas, no hay ingresos, y si no hay ingresos, simplemente en el mundo de los negocios eso no sirve. Entonces, esa habilidad la desarrollas en la cancha, no necesitas estudiarla. Hay gente que tiene ya cierta predisposición digamos, a ser un vendedor innato y por naturaleza la mayoría de las personas no nos gusta vender. No queremos tildarnos de vendedores, pero si vas a estar en el mundo de los negocios, sí o sí estás vendiendo. O sea, no hay forma. O sea, vendes imagen, vendes una idea, vendes un producto, vendes un servicio, y a mayor venta, mayor ingreso. Entonces, no hay forma de escapar de ello. Y para ello es en la práctica donde más lo aprendes. Y luego lo puedes reforzar con la teoría, ¿no? Después entiendes que hay técnicas y a veces a ti te salió natural. Más bien explotas o, digamos, de alguna manera amplificas los resultados que ya de por sí podrías de tener, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, la práctica En es. tu caso, o sea, cómo ha sido? Bueno, inicialmente me cuentas que desde muy pequeño ya trabajabas con tus padres, ibas eh, teniendo esa expertise, esa experiencia. ¿Después estudiaste algo más, lo complementaste eh, o has seguido siempre en el mundo, digamos, como tú dices,
en la cancha. A ver, hay que entender un poco el contexto. En nuestra niñez, digamos, adolescencia y terminando el colegio, eh, se tuvo ciertas dificultades familiares, ¿no? Mis padres se separaron un tiempo, mi papá era un poco mujeriego, se volvió alcohólico un tiempo, entonces todos esos eventos, por ejemplo, afectaron fuertemente a mi hermana y a las decisiones que tomó después de acabar el colegio. La sacó un poquito del rumbo. Habían discusiones, peleas en casa. Mi mamá era muy, su carácter era muy fuerte, gritaba. Por ejemplo, eventos para que me puedas entender, ¿no? Por ejemplo, yo me orinaba hasta los 10 años, creo. A mí, por ejemplo, una vez me hizo tomar mi orine de mi vacín, cosas así. O sea, para mí es algo normal, natural, lo cuento, ¿no? Pero a veces cuando le he contado eso a algunas personas como que se asombran, se asustan. Y yo digo, bueno, normal, pues no, o sea, me oriné para que no me orine, me dijo, ya tómate tu orine para que no te orines. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, a otros podría afectarles, ¿Y pero... eso surtió efecto en el Eh, práctico? En el sentido de que, bueno, no, en realidad no. Yo no, diría que es más por el desfogue de la persona, de la cólera que tiene, ¿no? Pero bueno, pero ahí también ya tú, en mi caso yo lo utilicé para perderle el asco a las cosas. Por eso es que desde pequeño casi no le tengo asco a nada, ¿no? Porque si fui capaz de tomar la orina, es más, hay algunos rituales o temas medicinales que tienen que ver con la orina, entonces por ahí no hay mayor implicancia en mí, ¿no? Un efecto negativo. ya. Pero sí fui sometido, digamos, a ese tipo de cosas. Por ejemplo, mi mamá era muy gritona, pegalona también, aunque quien más recibía, digamos, maltrato físico en ese sentido era mi hermana. Yo sí era un poquito más hábil en ese sentido y hacía caso, ¿no? Por ejemplo, en la comida, mi hermana sufrió un montón, tenía que comer licuado. En cambio, yo era muy comelón, entonces en ese sentido ahí no sufrí mucho y comía bastante y mi mamá nunca renegaba conmigo, pero a mi hermana sí le daba duro, ¿no? Era le sacaba de quicio y no comía y le pegaba y que come y le gritaba, pero sí yo vivía ese entorno, ¿no? O sea, Claro. de gritos y llega un punto donde te acostumbras, lo normalizas. Entonces, pero no siempre, ¿no? A mi hermana le afectó. Entonces, lo que hice, me acuerdo de esa época es, un día vi a mi tío que en una discusión de mis padres en el carro, porque teníamos una combi en esa época, mi tío empezó a reírse y recuerdo esa escena muy clara porque marcó un antes y un después en mi mente. Y yo decía, ¿cómo en gritos y en esto mi tío se pone a reírse? Que era su hermano de mi mamá. Entonces ahí entendí que eso existe. Dije, ah, o sea, uno puede reír en circunstancias donde no deberías de reír. Eso rompió mi mente. Y bueno, más adelante entendí que eso era inteligencia emocional, que tú decides qué sentir ante una misma situación. Otro puede afectarle, ponerse triste y otro alegre. Y la situación sigue siendo la misma. Entonces empecé a practicar eso, pero todo eso lo hice así inconscientemente, ¿no? O sea, era todavía adolescente y empecé a desarrollar esa habilidad desde que era muy pequeño. Entonces llegó un punto donde lo dominé, ¿no? O sea, habían gritos, pasaban cosas en la casa como siempre, pero yo normal cerraba, bloqueaba mi mente y seguía haciendo mis cosas en mi mundo. Entonces Como si te ya no me afectaba. como si te pusieras un escudo protector, digamos. Sí, no, no tanto, porque sé de eso, o sea, sé que hay gente que simplemente se lo guarda y lo tiene ahí y en algún momento explota. Y para que no exista eso, lo que yo hacía es una barrera real, o sea, sin guardarte nada. Simplemente lo dejabas pasar. Entonces, por ejemplo, todo eso lo hacía sin darme cuenta, ¿no? Ya quizás más adelante eso puede ser es una terapia, ¿qué será, no? Me acuerdo una vez, y lo recuerdo clarísimo porque fui consciente de ello, cuando todavía era adolescente, echado en la cama ahí en mi casa, agarré y dije, a ver, ¿qué cosas hacen que afecte emocionalmente a la persona? La muerte de los seres queridos. Yo agarré y me imaginé en ese momento, recuerdo clarísimo, dije, voy a no solo imaginarlo, voy a sentir de que mis padres se han muerto ahorita. O sea, se han muerto, pues, o sea, quiero sentirlos, o sea, quiero matarlos ya para ese proceso adelantarlo, ¿no? Eso en mi mente yo pensaba eso, vamos a adelantar ese proceso, ¿será posible o no? Y pum, y un día lo experimenté y lo logré, o sea, empecé a llorar, o sea, realmente lo sentí como que ya no están ahí en la habitación del costado y que habían muerto, y me puse a llorar y todo y listo. Después pasó ese proceso y dije, ah, listo, ya lo adelanté. Entonces ya es como que vas adelantando procesos y así iba jugando un poquito con mi propio ser, ¿no? Para poder
prepararme, digamos, emocionalmente, porque yo notaba que el gran problema era la parte emocional de las personas. Cuando una persona sufre un evento que emocionalmente lo desestabiliza, es donde no puede tomar decisiones. Y si yo quería entrar al mundo de los negocios, yo tenía que ser muy frío y calculador, no debía permitir de que las emociones ¿Qué, interfieran en las decisiones. qué edad tenías más o menos en ese eh, momento cuando hacías este tipo de experiencios? 12, 13, 14, 15. Por ejemplo, una de las cosas que eliminé, y soy consciente de ello, fueron las fechas importantes. Por eso es que ya de adulto eso afectó un poquito, pero más al resto que a mí. Eliminé, por ejemplo, los cumpleaños. O sea, digamos, ¿qué afecta a veces los cumpleaños? Porque cuando tú te esperanzas de que alguien te vaya a saludar, te dé un regalo y no te lo da, te choca. Entonces dije, ¿cómo haces para que no te choque? Fácil, que no te importe. Entonces lo eliminé. Dije, ah, bueno, el cumpleaños no importa, ni el mío ni el de nadie. Y así, Navidad, ese tipo de también fiestas. eliminé todas las emociones de fechas importantes, Navidad y todo, cosa que no me afecte. Y otro de los que lo hice, y fue fácil porque tampoco me gusta tanto, fue el fútbol. Porque noté que las personas cuando había partidos importantes, eran muy fanáticos y si ganaban estaban recontra felices y si perdían afectaba su desempeño. Estaban tristes, se ponían a tomar, otros se ponían a llorar, y entonces yo dije, yo no quiero esa inestabilidad. Entonces, ¿qué hice? Lo eliminé, entonces por eso es que cuando ya fui mayorcito, a mí me daba igual si Perú perdía, ganaba, me era irrelevante, ya ¿Y no había emoción. cómo lo eliminas? Cuando tú Ah, dices lo eliminé, es un proceso un poquito largo, pero es como todo en la práctica, ¿no? Practicas, practicas, practicas y lo logras. En este caso son temas inconscientes o mentales o emocionales. Tú te sometes a una situación y luego lo vas eliminando, lo vas eliminando. Por ejemplo, recuerdo un evento fuerte que de hecho ayudó, ¿no? Cuando tuve mi primera pareja, que es la mamá de mi hijo, ella era muy fanática de fútbol y era mi primera pareja. Entonces, y recuerdo que había un partido importante, un clásico, ¿no? Alianza Lau. Entonces, y un día fui a visitarla a su casa, y éramos todavía pareja, no vivíamos ya. nada, jovencitos. Yo tendría 17 años, así. La cosa es que la visito a su casa y me quedo en la sala, ¿no? Y me quedo esperando buen rato. Y había partido ese día, pero yo no le tomé importancia a eso. Y no sé cómo me acerco, me acuerdo que voy como que voy al baño así, me acerco un poco y ¿qué estará haciendo? Pues porque estaba como más de media hora ahí esperando. Y, no, y me acerco a su cuarto y veo por ahí, asomo la cabeza y, ¿sabes? Y esa escena me afectó bastante. Y lo que vi fue que ella estaba sentada ahí en su cuarto, en su cama creo, y al costado una pantalla de televisión chiquitita y estaba mirando el fútbol. Entonces eso, por ejemplo, a mí me afectó más, pero a la vez me impulsó más a justamente no querer el fútbol. Porque yo decía, o sea, digamos, en mi mente fue, o sea, yo estoy yendo a ver a verla, digamos, ¿no? Porque hay un afecto, hay una emoción, hay un sentimiento. Pero esa persona prioriza ver el partido, que es más importante, y por eso te deja abandonado ahí. Eso me afectó bastante, me acuerdo que me fui llorando y todo. Y con más razón todavía odié el fútbol, por así decirlo. Porque, digamos, otra persona priorizó esa actividad antes que a la misma persona que se supone que con la que estás, ¿no? Y se merece cierto respeto y tu Claro, tiempo, ¿no? tú la ibas a visitar y Claro, ella se claro. autoexcluyó para ver el fútbol. Correcto, correcto. Yo me acuerdo que me fui llorando a mi casa, ahí en la combi cuando regresé y todo. Y lo peor es que cuando tú te sometes a una emoción fuerte, no sé si estará usted de acuerdo conmigo, doctor, pero es como que ya estás preparado para algo más fuerte. O sea, el dolor nunca vuelve a ser el mismo. Es como el efecto Colón, ¿no? O sea, lo que ves por primera vez o lo que sientes por primera vez nunca más vuelve a ser igual, aunque el evento sea el mismo. Entonces, eso también me di cuenta desde pequeño. Entonces, yo decía, ¿cómo avanzas o cómo estás un paso adelante? Entonces, es someterte o adelantarte a esos procesos antes de que ocurra y luego lo lleve a los negocios, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace 10 negocios y quiebra 10 veces, en la onceava tiene mucha más experiencia, más expertise, más todo, que una persona que lo hace una sola vez y luego quiebra y luego quiere hacer la segunda. La segunda vez lo va a hacer con menos experiencia que el que lo hizo 10 veces, por más que el que lo hizo 10 veces haya quebrado 10 veces, porque esos 10 eventos le enseñaron más cosas, que es lo mismo que pasa en las relaciones humanas, de pareja. Cuando tú tienes tu primera relación, tu primera pareja, aprendes cosas que no sabías, de hecho, porque es tu primera relación. En la segunda, aplicas lo aprendido en la
primera y vas aprendiendo a manejar situaciones de celos, qué cosas no decir, cómo comportarte y así en la tercera eso se va depurando y en la cuarta y en la quinta. Por eso es bueno tener varias relaciones siempre y cuando vayas evolucionando y no repitas el plato, por así decirlo. En los negocios funciona así, en las inversiones también, en las situaciones de pareja también. Me di cuenta que había una relación directa en ese proceso, ¿no? Ujú. Ahora, claro, pero en las relaciones de pareja son dos, ¿no? O sea, eres tú, pero también está la compañera, la pareja, que también de alguna manera tiene que relacionarse contigo. Sí, ese fue todo un problema. Es, digamos, en los negocios es más fácil porque tú tomas las Claro, decisiones los y te negocios es enfrentas más al fácil. mercado, ¿no? En las parejas es algo que sí puedo decir que es lo único que no pude dominar como en otros aspectos de mi vida. Entonces ahí me rendí, ¿no? Porque cada mujer es un mundo, cada relación es un mundo y digamos que ahí no tengo tan buenos resultados en ese sentido, no puedo dar consejos pues, de algo que ni yo mismo he logrado dominar y también tomando en cuenta que no tengo referentes en mi familia de relaciones de pareja, digamos, estables, ¿no? Los únicos fueron mis abuelos. Justo eso fue conversación una vez con unos amigos. Por ejemplo, ninguna de mis hermanas, o sea, mis dos hermanas tienen hijos, o sea, mi hermana, las dos hermanas que tengo mujer, pero ninguna es casada ni convive ni nada. De mis O sea, tíos digamos, madres solteras. sí, sí, sí. Entonces, en mi familia, yo decía, no hay referentes, digamos, de una familia, digamos, normal, entre comillas, o estándar, ¿no? Mis padres, si bien están juntos, pero por años han estado discutiendo, se han soportado, entonces no son un referente familiar perfecto. Mis tíos tampoco, mis tíos todos tienen hijos y la mayoría se han separado. Entonces, en ese sentido, por ahí yo no puedo hablar mucho, digamos, de esos Es temas, ¿no? que en el mundo de las relaciones es como si imaginariamente hubieran dos círculos, ¿ya? Dos Ujú. círculos que se juntan en una parte al medio, que es la parte que confluyen y donde uno mantiene una relación de a dos. Pero hay otra parte que es el mundo individual de cada uno. Y lamentablemente mucho las relaciones entre los seres humanos son de posesión, lo cual genera todo este tipo de conflictos, sin pensar en que cada uno tiene espacios propios, personales. No sé qué piensas tú de eso. Sí, sí, en realidad es bastante complejo. Con el tiempo entendí que eh, es mejor avanzar en lo que pueda en otras áreas de la vida y lo otro ya, pues ya se verá con el tiempo. Y lo logré compensar. Bueno, en los hombres creo que es más fácil que en las mujeres que requieren, digamos, no sé si usted está de acuerdo conmigo o sea un poco machista en la forma en cómo pienso, pero digamos, a nosotros los hombres un abrazo o un te quiero es suficiente y nos da igual si es falso o no. O sea, muchas mujeres están en contra de ello, ¿no? No necesitamos que sea real, solamente necesitamos que exista. En la época que yo estuve solo muchos años soltero, por ejemplo, yo cómo compensaba esta parte emocional. Ahí conocí lo que son los nightclubs, que me encantó esa etapa de mi vida. Y sí lo recomendaría, es más, o sea, sí sirve, siempre y cuando emocionalmente estés estable, ¿no? Porque eso también es como un vicio. Y en el nightclub no es un prostíbulo, eso es otro tema. Es Sí, un sí, mundo, pero claro. por ejemplo, me encantó. Hasta pagaba por eso, ¿no? Y no había sexo ahí. Y luego también solía frecuentar saunas, pero saunas, digamos, con final feliz, pero yo lo usaba sin final feliz, o a veces sí, a veces no, pero eso compensaba la parte emocional. Y aunque algunos de mis amigos, o algunas féminas más que todo, opinaban de que no, pero como si eso es falso, si te dicen cosas, pero sabes que no es real, pero yo decía, pero no necesitamos que sea real. O sea, digamos, yo digo, hablando como hombre, ¿no? O sea, yo digo, o sea, un abrazo o una palabra de afecto, así sepamos que no es verdad, digamos, como que no nos interesa mucho a los hombres que sea Y sincero tú, con tal que José Manuel, exista. viajas porque a Sí, veces uno tiene una percepción o hace un juicio de su realidad, pero el mundo es muy diverso y te encuentras con cosas que tú pensabas que
cómo pueden ser de esa manera y no como tú pensabas. ¿Tú viajas? Ya, sí, he estado, digamos, en el transcurso de mi vida, porque tengo 46 años, he logrado ver diferentes culturas, tanto acá y afuera. He estado, por ejemplo, en Francia, he estado en París, he estado en Portugal, acá en Latinoamérica he estado en Ecuador, he estado en Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina me falta conocer. Pero ¿Y qué has notado de...? lo que pasa es que viajar solo te permite conocer, digamos, factores generales de un lugar, ¿no? Cómo se mueve la economía, la gastronomía. Si quieres profundizar más en temas interpersonales, tendría que haber una relación más directa con la gente que está ahí. Y eso es algo que, digamos, yo no hacía, pues, ¿no? Porque cuando viajas por turismo, no te has no hay. quedado tiempo en algún lado, ¿no? No, las únicas veces que me he quedado, digamos, muchos meses ha sido en España, cuando estuve haciendo una pasantía de 4 meses por allá. Pero tengo que reconocer que soy una persona, digamos, de esas que ama mucho su soledad. Yo no soy mucho de salir como el resto, o sea, siempre de pequeño he sido así. Yo no existen los jueves de patas, la salida con amigos, los almuerzos con amigos. Siempre he estado en ¿Te soledad gusta estar mucho tiempo. contigo mismo? Sí, o sea, me he acostumbrado a ello. Entonces, digamos que no suelo tener conversaciones como las que estamos teniendo en este momento con usted, Ya. porque a veces yo sé que mi forma de ver, pensar y hacer es chocante para algunos, y considerado machistas, especialmente para mujeres, y como soy consciente de ello, prefiero no hablarlas, porque más le afecta a ellos que a mí, ¿no? Entonces, y al final cada quien vive su vida, pues, ¿no? Claro, pero al final es lo que tú piensas. Correcto, realmente. pero yo lo evito en realidad hacer, porque sé que no podría ser incomprendido bajo un estándar que sé que se mueve por otros lados. Y por ahí también es lo que va mi marca, ¿no? Porque mi marca personal es José Manuel Cuántico. Y cuántico no es con C de casa, de la física cuántica, pero tiene que ver algo con eso. Le Eso te puse iba a la preguntar, Q. ¿tiene que ver con la física cuántica? No, pero tiene que ver con un mensaje que es algo diferente, raro. Por ejemplo, la frase o la estructura de mi marca es que en el mundo cuántico, que yo le llamo mundo cuántico, que el mundo cuántico no es nada más que una forma diferente de pensar y hacer las cosas. A eso le llamo mundo cuántico. Muchos creen que hablo de que es otro mundo. No, es lo mismo, es la misma realidad que vivimos, pero vista desde otro punto de vista, nada más. Y la forma de hacer las cosas, yo las planteo de otra manera o de una manera diferente, estructurada, digamos, bajo mis parámetros, pero que cualquiera lo puede replicar. Y por eso le digo que es una forma diferente de pensar y de hacer las cosas para lograr resultados diferentes del promedio, del estándar, ¿no? Eso es el mundo cuántico y eso es ser cuántico, y a las cosas que hacemos le llamo estrategias cuánticas. Entonces a todo le pongo así cuántico, solo para darle ese toque, ¿no? Nada más. Y nos ha funcionado hasta ahora, ¿no? Ya somos una comunidad bastante grande. Cada miembro o persona que participa de esta forma de pensar le decimos un Quantiminati. O sea, digamos, y yo lancé un proyecto en el año 2022 que le llamé el proyecto Quantiminati. Esa es, digamos, una de mis submarcas dentro del mundo cuántico. Y ahorita somos más de 1000 miembros, como si fuéramos una iglesia. Yo le llamo una secta financiera, porque todo está enfocado al mundo de las finanzas personales, sin negocios e inversiones netamente, que es el mundo en el que me muevo. Y el mundo de los negocios es frío y calculador, que fue para lo cual me preparé desde adolescente, ¿no? Porque es la toma de decisiones. Cuando tú tienes que tomar decisiones, por ejemplo, un ejemplo clásico que tomo, digamos que, no sé, se te muere un familiar, pero el recibo del agua no va a parar por ese evento, el recibo de la luz, el alquiler, los impuestos, las ventas, o sea, el marketing, nada para, o sea, el mundo continúa independientemente del evento que te haya sucedido a ti. Entonces ahí tú necesitas tomar decisiones llevando o sobrellevando esa situación que te haya pasado. Y esa capacidad la tiene la mayoría de personas que están metidas en los negocios. Porque mal que bien, cualquier situación que esté pasando en su vida, no paramos de tomar decisiones. Porque todo continúa. Al mundo no le interesa lo que te esté pasando. Y tú eres autor, ¿no es cierto?, de un libro. Sí, dominando el sistema. Cuéntame un poquito de qué va
tu libro? El libro Dominando el Sistema es la recopilación de todo el conocimiento que tengo desde los 18 años, con temas de deudas, con temas de SUNAT de impuestos para emprendedores. No siendo yo contador, pero domino mucho ese tema. Tampoco hay que serlo, porque alguien que pone un negocio no necesita ser contador para poner un negocio. Pero yo, como lo he hecho ya muchos años y muchas veces, tengo la base suficiente como para darle los consejos claves para que pueda sobrellevar este proceso. Y todo eso lo he recopilado en el libro Dominando el Sistema. Por eso se llama Dominando el Sistema. El sistema es el entorno, la sociedad y las reglas que nos han impuesto. En este caso, los impuestos, básicamente, ¿no? Entonces, eso Claro, es te el refieres libro. más, supongo, al sistema financiero. Es correcto, ajá, el sistema financiero. ¿Y Ujú. cómo te ha ido con tu libro? ¿Qué es lo que te han comentado? Vamos bastante bien, lo lancé en julio 2020, en plena pandemia, y a la fecha yo amarro mi libro con el proyecto Quantiminati. Para que alguien se vuelva parte de mi proyecto Quantiminati, tiene que comprar mi libro, está obligado a comprar mi libro. Si no compra el libro, no es parte de lo que yo llamo el mundo cuántico. Y organizo pues una serie de actividades a mi comunidad. Entonces es como un estilo de vida, una experiencia, ¿no? Todos los meses organizo desayunos, todos los meses nos vamos al sauna, pero bueno, este es un sauna normal, no es el sauna con final feliz, para hacer networking. Todo el año organizo viajes a diferentes partes del Perú. Ahora el otro año, el 2026, nos estamos yendo a Ecuador y es nuestro primer viaje internacional como proyecto, con los miembros, con los que quieran ir. Y todos los meses, cada mes y medio o 2 meses, doy clases de 10 horas en vivo por Zoom y tenemos miembros Quantiminatis en todas las partes del Perú. El grueso se concentra en Lima, pero en realidad mi proyecto está hecho para cualquier persona del Perú o del mundo, porque a todos nos afectan las finanzas personales. Ujú. Y los Quantiminati, digamos, ¿cómo se relaciona esta comunidad entre ustedes? ¿Hay algún beneficio económico, ahí financiero? ¿Son conocimientos los que tú das? Si tú eres el único en esa conformación o tienes un comité, No, no, no. cuéntame. Es como si fuera la religión. Por ejemplo, en religión van a misa todos los domingos y todos más o menos van por un lineamiento, ¿no? Tienen ciertas reglas y todo lo Ajá, demás. Tienen sí. canciones y todo. Ya. Lo mismo, nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Negocios e inversiones, número, dinero, pum. Pero para ello tenemos que dominar el sistema. Y en las clases yo a mi gente les enseño cómo deben tributar para que lleven todo en orden y eviten problemas con SUNAT. Si están en deudas, temas que domino, ¿qué deben hacer para minimizar el impacto? Todo eso es teoría, por eso hay las clases de 10 horas que se graban y se repiten. Y en la parte de negocios lo hacemos. Por eso mi parte de mi mensaje es: nosotros somos 90% práctica y solo 10% de teoría para que entiendas lo que estás haciendo. Pero estamos en la cancha, lo vivimos. Por ejemplo, yo estoy metido en el mundo de bienes raíces porque compramos tierras por todos lados y en todos los formatos. Entonces yo no te enseño a comprar tierras, yo te invito a ir con nosotros y comprar tierras. Compramos tierras en todos los formatos: titulado, sin titular, derechos y acciones independientes, habilitaciones urbanas, lotizaciones, Y todo. en términos de resultados, o sea, por ejemplo, toquemos el tema deudas. En términos de resultados, ¿logran mejorar el tema de deudas? ¿Salen de las deudas? Y te iba a decir Illuminati, porque hay una película muy antigua donde hay un grupo que se llaman los Illuminatis, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo van los resultados, digamos? Ya, ahí hay un detalle. Por ejemplo, yo lo que uso es el método espejo. El método espejo significa: yo te digo lo que sé, te lo enseño ya con las clases, luego yo te muestro lo que hago, o sea, yo hago las cosas, pero hay una parte que yo no puedo controlar, lo que cada persona o cada alumno decida hacer. Por ejemplo, yo te digo, compra hectáreas, pero yo compro hectáreas. Digamos, yo compro 10 hectáreas, pero yo no te puedo obligar a ti a comprar la hectárea, pero tú deberías comprar por lo menos una o media. Yo, digamos, te digo, voy a entrar en tal negocio, voy a comprar criptomonedas, digamos. Yo te muestro cómo, yo como José Manuel compro, te muestro exactamente cómo se hace, pero yo no te puedo obligar a ti a hacerlo. Pero si tú no replicas, entonces, ¿cómo vas a tener el resultado? Yo puedo medir mis resultados y el resultado de la gente será proporcional al nivel, digamos, de reciprocidad o de qué tanto la persona se involucre. Entonces yo lo mido de un 100% hacia abajo. El que replica lo que hago al 10% tendrá 10 veces el mismo resultado que yo tengo hacia abajo.
Entonces yo suelo, digamos, hacer cosas muy atípicas, ¿no? Por ejemplo, una vez demostré que sí se puede ganar más de 100.000 soles, fabricarlos y crearlos. ¿Cómo lo hice? En el mundo de las comisiones. Y en mi canal de YouTube, en José Manuel Cuántico, ahí pueden ver un video donde en vivo hago una facturación de más de 100.000 soles en un mes generadas en comisiones. Y entonces con eso yo demuestro que sí se puede ganar más de 100.000 soles fabricándolos y que no sea, digamos, con una mercadería, sino que esos 100.000 soles es netamente ingreso. Pero yo lo demostré, te dije dónde, cómo, todo, todo, pero ahora hazlo, pues. O sea, el otro tema que yo no puedo hacer es, yo no puedo hacer que tú lo hagas, porque esa decisión depende de ti, pero sí te muestro absolutamente todo, el camino, todo, todo. Y de todo esto, ¿qué es lo que te llena más, lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú sientes al hacer esto que haces, ¿no? O sea, digamos que hay gente que, bueno, le gusta leer, la lectura es, su mundo va por ahí. Hay, hay gente que le gusta es deportista y ganar, ¿no? Las medallas. ¿A ti qué te gusta de esto que tú haces Es con como, tanta pasión? es como un estilo de vida, es como a alguien que corre todas las mañanas le dijeras, oye, ¿por qué te gusta hacer? Porque te gusta mientras corres todo el proceso, ¿no? El aire corriendo en tu rostro y todo lo demás. Es como cuando a veces mi mamá me critica, ¿no? A veces me dice, veo que te matas trabajando, te amaneces, viajas, y en qué momento vas a disfrutar o hacer cosas. Yo le digo, pero y no lo entiende porque no es parte de, ¿no? Pero justamente eso es. Es decir, cada viaje lo disfruto, el camino, la comida, la gente que conozco, los resultados que se tienen, conozco nuevos lugares, pruebo nuevas comidas, conozco nuevas personas, o sea, todo eso es el proceso. Entonces eso con los años lo he entendido y lo vivo, ¿no? Disfrutamos el proceso y parte de ese proceso es los mini resultados, porque en cada proceso que tiene etapas hay resultados. Entonces, cada vez que hay resultados, tanto los propios, los míos, como el de la gente que lo replica, porque el que no replica no, yo tengo una frase, ¿no? Si no haces nada, eso obtienes, nada. Si haces mucho, obtienes eso, mucho. Entonces, eso ya depende de ti. Yo, por ejemplo, hago mucho. He logrado cosas que normalmente no son muy comunes de lograr. He estado quebrado, he perdido millones de soles y en un año lo he podido revertir. Entonces, no es muy común que tú veas gente que haya podido salir en un año de deuda de más de 1.000.000. Comentado, pero ya el tiempo nos está... te voy a volver a invitar para que nos cuentes un poco eso. Pero es bien interesante lo que tú dices. Es que la vida es un proceso. Hay gente que mira y cree, busca, anhela un final y pierde todo el proceso. El día a día, lo que tú vas sintiendo, lo que vas observando, eso es de alguna manera, creo yo, la vida. Por lo menos yo lo veo así también, de esa manera. Claro, yo siempre digo, la vida son recuerdos, así que hay que crearnos los mejores en cualquier etapa que te encuentres. Incluso en escasez hay pequeñas cosas que puedes hacer que te den felicidad, tranquilidad. Y ya cuando tengas abundancia, la mejor felicidad es compartirla. Y eso es algo que también lo he aprendido. O sea, no hay nada que te haga más feliz que compartir tus éxitos y tus resultados. De nada vale que tú estés en una mesa sentado con la mejor comida y no tengas a nadie a tu lado. Así sea tu familia o así sea tus amigos o tu gente. Yo disfruto cuando mi gente se junta y comemos y disfrutamos y no importa si es gratis, no importa si costó, pero lo estamos viviendo. Algo habías leído de producción que eras chef también, o había sido, o te gusta cocinar. Yo soy chef digamos, de carrera, estudié en la UCIL y en el Instituto Paul Bocuse porque mi familia tiene el restaurante hace más de 40 años, pero lo estudié porque era parte de mi obligación. Claro. Si estoy metido en un rubro, debo saber sobre ese rubro, claro. Pero digamos que no es mi pasión. O sea, yo sé, no, yo sé cocinar, pero prefiero evitarlo y no, más a mí me encantan los números, los negocios, los cuadros, proyecciones. Bueno, pero comer, eso. Supongo que te gusta, y la comida peruana está no, rica. No, de hecho me encanta, ¿no? Por eso me verás que estoy así medio... Es como que digo, yo vivo la abundancia y mi cuerpo lo demuestra, lo manifiesta. Está bien eso, así tiene que ser. Finalmente, ¿cómo te gustaría que te recuerden o qué legado quisieras dejar para los demás, ¿no? Porque sí, la vida es colectiva, ¿no? Me gusta lo que tú dices al final de que solo logros propios para uno solo, pues es como un sentimiento un poco egoísta, ¿no? ¿Cómo
¿Cuál quisieras que fuera tu legado? Básicamente es dejar o hacer lo que me hubiese gustado tener algún momento para, digamos, avanzar más rápido o mejor en la vida. Yo no tuve guía desde pequeño. Sé muchas cosas ahora a mis 46 años, pero me hubiese gustado, y eso es lo que doy en realidad, me hubiese gustado al mismo José Manuel que fuera en otra persona, otro cuántico, desde muy pequeño, cuando yo quería lograr esas cosas, me dijera lo que se viene y me mostrara un poquito el rumbo para no ir a la deriva, porque yo he ido a la derecha, a la izquierda, he ido por todos lados y me ha tomado años encontrar el camino. Pero a estas alturas yo tengo las respuestas de muchas cosas. Y si yo encontrara a ese José Manuel de 16 o 20 años, en una hora de conversación, podría ahorrarle muchos años, no de sufrimiento de cosas, pero sí podrían potenciar sus resultados, porque yo ya sé el camino. Eso es lo que yo ahora lo hago, ¿no? Doy al mundo, al mercado, a los que me quieran escuchar, lo que a mí me hubiese gustado que me digan, las cosas directas y cómo son en el mundo al cual nos estamos involucrando. En este caso solo hablo del mundo de los negocios. No me pidas consejos de familia, no me pidas consejos de pareja, pero si me vas a hablar de números, de negocios, de impuestos, finanzas, rentabilidad, cuadros, proyecciones, ya estás hablando de mi mundo. Ahí te puedo ahorrar un montón de años de trabajos y errores que puedas cometer, porque yo ya los cometí por ti, yo ya perdí los millones por ti, yo ya estuve en todo, en bot, en forex, cripto, préstamos, todo, he usado los contratos habidos y por haber, he hecho de todo. Entonces, claro, tienes mucha experiencia. en ese sentido, sí, te puedo ahorrar un montón de trabajo. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Comparto todo eso porque a mí me hubiese gustado que alguien lo hubiese hecho conmigo y nunca lo hicieron. Y por eso me costó mucho lograr llegar a donde estoy, saber lo que sé en este momento. Y el día que yo me muera, toda esa experiencia se va a ir conmigo. Y por lo menos lo he materializado un pedazo en ese libro. Y otro pedazo lo voy a materializar en la vida de las personas que están conmigo en este proyecto, porque en algo van a cambiar su vida. No creo que su vida sea igual, con conocimiento y con práctica, en algo debe impactarles más adelante. Antes de irnos, tienes un canal de YouTube, ¿no? Estoy en todas las redes sociales, aunque mi canal, digamos, más fuerte es YouTube con 111.000 suscriptores, como José Manuel Cuántico, con la Q de queso. Cuántico, sí, en TikTok, por los temas que hablo, que son finanzas, me han bloqueado había 2 canales. El actual que tengo es José Manuel Cuántico 3, ¿no? Y en Instagram también me consiguen como José Manuel Cuántico. Y bueno, y ahí tengo grupos de WhatsApp también y en Telegram. Básicamente estamos en todas las redes. El otro año vamos a entrar a Kik con fuerza. Creo que no es el momento. Ya tengo mi cuenta de Kik, pero siento que no es el momento. Pero el 2026 sí pienso transmitir por Kik para mostrar al mundo las cosas que hago, ¿no? O sea, los viajes, las actividades que hago, para que el mundo se entere y también lo puedan replicar o por lo menos puedan aprender que existe todo eso. Bueno, ha sido un placer tenerte. Es José Manuel. Espero, como te digo, se han quedado una serie de temas que podríamos conversarlos, pero te agradezco mucho tu participación en el Diván de Luis. A usted, doctor Luis, muchísimas gracias y encantado de próximamente visitarlo y seguir hablando de estos temas que yo sé que a muchos les puede interesar o los puede inspirar o lo que sea, pero algo les quede del mensaje. Muy bien, gracias. Gracias.